Hola, bien, vamos a ver ecuaciones geodésicas para coordenadas polares. Bien, tenemos el siguiente problema. Encontrar las ecuaciones geodésicas para coordenadas polares. Recordemos que aquí tenemos la ecuación de la geodésica general y también dice escribir un ejemplo. Y nos recuerda que los símbolos de Christoffel que son no nulos son estos de aquí. El resto de símbolos de Christoffel son nulos en coordenadas polares. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el aspecto que va a tener esta ecuación de la geodésica. Bien, aquí lo que hemos hecho es empezar a expandir la ecuación de las geodésicas de las dos coordenadas polares. Hemos empezado por la teta y siguiendo el cominio de Einstein expandimos toda la ecuación geodésica. Recordemos que este es el único de los símbolos de Christoffel que es no nulo, por tanto estas partes se nos van a ir y nos va a quedar ya la primera ecuación, ¿de acuerdo? Vamos a ver en R qué es lo que va a pasar. Bien, aquí hemos expandido en R la otra geodésica. Recordemos que este es el único símbolo de Christoffel no nulo para el caso de las R. Entonces todos estos términos se nos van. Y aquí va a quedar la segunda ecuación geodésica en coordenadas polares. Bien, ahora sustituimos los símbolos de Christoffel a ver qué sistema nos queda. Bien, estas son las dos ecuaciones geodésicas para las dos coordenadas polares. Si sustituimos los símbolos de Christoffel, obtendremos estas formas más compactas para las ecuaciones diferenciales. Recordemos que aquí estamos haciendo uso de esta notación que se usa en mecánica con el punto sobre la variable para designar la derivada. Bien, el ejemplo, que es la segunda parte que está aquí, habríamos acabado la primera parte del problema, que sería esta de aquí, y la segunda parte es que busquemos un ejemplo. Pues bien, como estas ecuaciones son muy difíciles de resolver, lo que se nos ocurre es tratar de buscar un ejemplo sencillo que verifique las ecuaciones y usarlo como ejemplo de geodésica. Lo más fácil es colocar en coordenadas polares una línea recta que pase por el origen, donde en coordenadas polares el ángulo va a ser constante para todos sus puntos. Bien, vamos a hacerlo. Bien, si tomamos el par de ecuaciones diferenciales y hacemos que el ángulo sea constante, que era el ejemplo de la línea recta, de esta línea recta, que este ángulo va a ser constante, la derivada con respecto al tiempo es 0 y la segunda derivada con respecto al tiempo también va a ser 0. Aquí la primera ecuación no nos aporta nada, 0 igual a 0. Y la segunda ecuación la podemos integrar fácilmente y obtener la dependencia del radio de la coordenada polar con respecto al tiempo propio. Entonces lo que vemos es que a medida que pasa el tiempo linealmente va a obtenerse todos los puntos de la recta. Bien, esto es un ejemplo de la primera ley de Newton, que digamos que un cuerpo que va a velocidad constante pues va a mantenerse a velocidad constante, va a seguir una trayectoria recta. Lo hemos obtenido como un caso particular de una solución
de la ecuación de geodésica de relatividad general, que de alguna manera particular va a incluir las leyes de Newton, ¿de acuerdo? Bien,